Para entender perfectamente las reglas de Kirchhoff, vamos a aplicarlos a los ejemplos, a los ejemplos que tenemos en la presentación de PowerPoint en el video. Primero teníamos este ejemplo, ¿ok? Ya aplicamos la primera regla de Kirchhoff, de manera que sabemos que, por ejemplo, en el nodo A, I3 llega al nodo y es igual a la corriente I2 más la corriente I1, que son las corrientes que salen del nodo. ¿Okay? No tiene caso aplicarlo en el otro nodo porque es la misma ecuación. Vamos a ver la segunda ley. Para la segunda ley voy a empezar igual en el nodo A y voy a avanzar en la dirección de I1 hasta que yo regrese al nodo A, haciendo esta espira o este ciclo, ¿ok? Dirigiéndome hacia este lado. Cuando me dirijo hacia este lado, la corriente I1 va en la misma dirección de mi espira. Entonces la corriente I1, como parte de las reglas de Kirchhoff, tiene que tomarse negativa. ¿Esto por qué ocurre? Porque si yo voy en esta dirección de la corriente, el voltaje de aquí, antes de entrar a la resistencia, es mayor que el voltaje cuando sale de la resistencia. Una resistencia lo que provoca es una caída de voltaje. Luego entonces, cuando yo haga la suma de las caídas de voltaje aquí tengo que tener una caída o una diferencia de voltaje negativa. Una forma de verlo pues es tomar la intensidad negativa, porque cuando multiplique por la resistencia positiva, de acuerdo a la ley de Ohm, que es voltaje igual a intensidad por resistencia, pues cuando yo multiplique por la intensidad negativa, pues voy a tener un voltaje negativo también, ¿ok? Entonces prácticamente en todas estas tres resistencias voy a tener la intensidad negativa I1, y aquí veo que cuando yo avance sobre este ramal, la I2 va a estar en sentido contrario a mi avance. Aquí los voltajes más grandes están antes, o más bien, cuando yo paso una resistencia, el voltaje más grande está cuando yo salgo de la resistencia por el sentido en el que está circulando la intensidad de corriente. Luego entonces aquí no voy a tener una caída de voltaje, cuando yo avance voy a tener un aumento de voltaje y por tanto la intensidad 2 tiene que tomarse como positiva. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, voy a empezar en A y voy a primero avanzar con I1. Lo primero que tengo es que I1 se encuentra con la resistencia 1. Llega a la esquina, dobla y me encuentro con una FEM de 24 volts. ¿Okay? Recuerden que se considera que la parte más larga del símbolo de la batería o de la fuente de voltaje es positivo y el más pequeño es negativo. Si yo avanzo en esta dirección, estoy avanzando en la misma dirección que una batería normal. El lado positivo entrega carga y el lado negativo pues recibe la carga de vuelta. Al avanzar en la misma dirección de la batería, entonces la FEM se considera positiva. Entonces tengo que sumarle la FEM 1. Tengo que multiplicar por la resistencia interna 1, pero la intensidad 1 es negativa. Llego a la resistencia 5, pero de nueva cuenta la intensidad 1 es negativa. Y ahora cuando llego al nodo E, viro, y al virar me encuentro con la intensidad 2 por la resistencia 2, en este caso positiva, porque va en contra de el giro que yo estoy dando. Luego me encuentro con la resistencia interna 2 de la batería por la intensidad 2, también positiva. Y aquí me encuentro con una fuente de voltaje en el que yo voy del lado positivo al lado negativo. Al atravesar esta fuente de voltaje en forma contraria a la que la fuente de voltaje entrega carga normalmente, pues tengo que tomar la fuente de voltaje 2 como negativa. Y esta sumatoria tiene que dar 0.
¿ok? Sustituyendo por los valores, entonces tengo que... ok, aquí escribo muy feo. Este es intensidad 1, recuerden. Intensidad 1 está multiplicando a 5 ohms. Voy a dejar el signo menos afuera. Menos por menos más. La resistencia 1.10. La resistencia 5.20. Y todo esto está multiplicando a I1. La fuente de voltaje 1 es positivo, más 24. Y ahora agrego la intensidad 2 por resistencia 2, 40, más la resistencia interna 2 de la segunda fuente de voltaje, 0.5. Esto está multiplicado por I2 y tengo que restarle la segunda fuente de voltaje, 48. Esto es igual a 0. Y resolviendo tengo que 25.1 por intensidad 1 negativo más 40.5 por I2 es igual a menos 48 más 24 menos 24, pero pasa al otro lado como positivo, más 24. Y esta es mi segunda ecuación que resolví. Esta es mi primera ecuación. Tengo tres incógnitas, I1, I2 e I3, así que necesito calcular una tercera ecuación. Para ello vamos a empezar en el mismo nodo A. Vamos a girar alrededor del ramal aquí. Y cuando llegue al nodo E, en lugar de girar, voy a seguirme derecho para que yo pase por el circuito exterior y regrese al nodo A. De esta manera puedo ver que al principio otra vez estoy en la misma dirección de la intensidad 1, así que las tres primeras resistencias y la fuente de voltaje van a ser positiva y la intensidad 1 va a ser negativa. Entonces prácticamente voy a repetir este resultado de menos 25.1 por I1 más la fuente de voltaje 1, 24. Pero cuando yo empiece a avanzar por debajo del nodo E, aquí voy a avanzar en la misma dirección que la intensidad 3. ¿Okay? Luego entonces la intensidad 3 también la tengo que tomar negativa, porque cada vez que yo avance va a haber una caída de voltaje a través de las resistencias. Entonces aquí yo veo que la intensidad 3 está primero multiplicado por la resistencia interna 4. Aquí tengo una fuente de voltaje que va de positivo a negativo, es decir, en contra de la forma en la que generalmente se entrega la carga. Entonces es menos E4. Me encuentro con una resistencia interna 3 por la intensidad 3. Tengo que esta fuente de voltaje la atravieso en la misma forma en la que entrega carga, así que esto es más E3. Y finalmente me encuentro con una resistencia de menos 78, menos R3 por I3. Y esta sumatoria tiene que ser igual a 0 porque pasando esa regreso a mi punto de inicio, al nodo A. Sustituyo los valores. Tengo menos R4.20 menos R3 más 0.05 más 78. Dejé el negativo afuera por I3. Aquí tengo menos E4 menos 36 más E3 más 6 igual a 0. Y a esto todavía le tengo que sumar la parte de menos 25.1 I1 más 24.
De manera que aquí me queda como menos 25.1 de I1 menos 0.2.25, 78.25 de I3. Y aquí tengo más 24 más 6, 30 menos 36 menos 6, que pasa al otro lado como más 6. Y esta es mi tercera ecuación. ¿Okay? Y ahora sí, resuelvo pues, con cualquier método. Incluso podría yo hacer una matriz en Excel o algo así para resolver esto. Vamos a resolver a la antigüita. Si nos damos cuenta, si multiplicamos esta ecuación por 25.1 y pasamos de este lado, tenemos que 25.1 por I3 menos 25.1 por I2 menos 25.1 por I1 va a ser igual a 0. ¿Okay? Multipliqué por 25.1 y despejé para igualar a 0 de este lado. Aunque me convendría más, entonces, como 25.1 es negativo, me convendría más cambiar el signo. Es decir, despejar de este lado más 25.1 I1 más 25.1 I2 menos 25.1 de I3. Okay. Ya, por ejemplo, le puedo sumar la segunda ecuación, menos 25.1 I1 más 40.5 I2. Esto es igual a 24. Al sumar I1 se cancela y me queda que 25 y 40, 65.6 de I2 menos 25.1 de I3 es igual a 24. Es decir, I2 es igual a 24 más 25.1 de I3 y esto dividido entre 65.6. Hago lo mismo con esta ecuación, sumándole la que multipliqué, es decir, 25.1 de I1 menos 25.1 de I3 más 25.1 de I2 es igual a 0. Al sumar, I1 se cancela con I1, menos 25 menos 78, 78.25 negativo, menos 25.1, 103.35 negativo de I3 más 25.1 de I2 es igual a 6. Sustituyo, menos 103.36 de I3 más 25.1 por 24 más 25.1 de I3 entre 65.6 es igual a 6. ¿Okay? Aquí tengo menos 103.36, no, 35. Ay, ¿qué pasó? 103.35 de I3. ¿Okay? Tengo 25.1 por 25.1 entre 65.6. 25.1 por 25.6 más 9.6 de I3 es igual a 6 menos 25.1 por 24 entre 65.6 menos 9.18.
o 9.2. Okay. Entonces 9.2 y 6 menos 3.2 y 103.35 menos 9.6 menos 93.75 de I3. De aquí tengo que el valor de I3 va a ser igual a 3.2 entre 93.75. Esto es igual a 0.034 amperes. De aquí ahora puedo calcular I2. 0.34 por 25.1 más 24 entre 65.6. I2 es igual a 0.38. Vamos a poner entonces 0.38 amperes. Y de aquí ya sé que I1 va a ser igual a I3 menos I2. ¿Okay? Entonces esto negativo más 0.034 I1 es igual a menos 0.344 amperes. Con estos resultados podemos ver que I3 es positivo, el resultado, entonces está perfecto haber agarrado esta dirección. I2 también me quedó positivo, entonces está bien haber agarrado esta dirección. Pero si se fijan, I1 me dio negativo, además me dio más grande, entonces es lógico pensar que lo que ocurre aquí es que I1 lo agarré al revés porque me dio negativo, pero además, como es más grande, I1 es una corriente de 0.344 que se divide en dos corrientes más pequeñas, que se une con una corriente más pequeña de 0.034 que es I3, y entre las dos me da como resultado una corriente más grande que es 0.38 amperes. Esta es la más grande, I2. Entonces, I2 es la unión de dos corrientes más pequeñas, la de 0.034 y la de 0.340. Bueno, debe ser, a ver, déjame checo la calculadora. 0.034 menos 0.38. 0.0346. ¿Okay? Me equivoqué en el último en la milésima. Y este sería el resultado de aplicar las reglas de Kirchhoff en este primer ejemplo.